Los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo no hablaba de romances, sino de prioridades humanas. Ahora aplica esto al deseo femenino. En un mundo donde todos compiten por agradar, quien domina es quien sabe retroceder. La mujer moderna no busca solo emoción, ella prueba poder. Y el hombre que la impacta no es el más apasionado ni el más insistente, sino el más estratégicamente ausente. Porque entre todos los que la persiguen, ella recordará a aquel que supo parar, que miró, y siguió su camino sin mendigar atención. Lo irresistible no suplica, siembra la duda, insinúa el silencio, sugiere el misterio, y ese misterio, cuando está bien calculado, vale más que cualquier florecimiento de afecto. No necesitas ser el elegido, necesitas ser el inolvidable. Y esto Maquiavelo lo entendería perfectamente. Ahora imagina esto. Al otro lado de la pantalla, ella desliza el dedo sin prisa. Las notificaciones se acumulan, invitaciones, elogios, fotos, videos, promesas. Un abanico de opciones humanas transformado en un catálogo interactivo. Un número infinito de posibilidades, de accesos, de intentos. Hombres intentando conquistar con intensidad, presencia, dulzura, urgencia. Y todos, absolutamente todos, creyendo que la clave para ser amado es mostrarse, es dar, es ofrecer, es entregarse como bandeja de plata emocional, pero ninguno de ellos permanece, porque todos son versiones de un mismo código, predecibles, disponibles, insistentes, amables, sí, pero olvidables. Y entonces, de vez en cuando, aparece alguien diferente, no porque tenga un rostro más bonito o un currículum más impresionante, sino porque es incompleto, indefinido, porque no se ofrece, se permite observar. No dice elígeme, dice silenciosamente, entiéndeme, si puedes. Y de repente el juego cambia. ¿Qué hace a alguien inolvidable? No es la frecuencia con que aparece, no es la intensidad de la presencia, es la capacidad de provocar ausencia, de dejar preguntas sin responder, de irse en el momento en que todos se acercan demasiado. Esa ausencia, cuando se hace con maestría, se convierte en presencia expandida. La mujer no extraña lo que recibió, extraña lo que no pudo descifrar, porque el misterio es el único lujo emocional que aún queda en la era de la sobreexposición. Pero esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo que creíste sobre el amor y la conquista estuviera fundamentalmente equivocado? ¿Y si el problema no fuera tú? Falta de dedicación, sino tu exceso. ¿Y si al intentar ser visto te estás volviendo invisible? Quizás el deseo femenino moderno no se mueve por carencia, sino por poder. Por eso ella no elige al más intenso. Ella elige al que puede irse, aquel que no intenta convencerla de nada, aquel que no se explica, aquel que no se ofrece, aquel que no se desespera por ser amado, y por eso lo es. Poder para Maquiavelo nunca fue sobre bondad o justicia, fue sobre percepción, sobre control silencioso, sobre ser recordado, incluso ausente, sobre hacer que tu sombra provoque más acción que la presencia de otros. Y en este sentido, el juego de la seducción moderna no es diferente del arte de la guerra política. Quien corre se cansa, quien suplica disminuye, quien entrega todo pierde valor, pero quien entiende el ritmo de la escasez, quien aprende a dosificar las apariciones, quien domina el silencio y lo usa como arma, ese se vuelve inolvidable. Y lo inolvidable vive más allá de la imagen, vive en la imaginación. Entonces responde con honestidad brutal. ¿Eres alguien que intenta ser el más querido o el más memorable? ¿Te ofreces en exceso o te valoras en el momento justo? ¿Estás intentando ser elegido o estás entrenando para ser imposible de olvidar? En el fondo, quizás la verdadera pregunta sea aún más radical. ¿Necesitas ser amado o necesitas ser necesario? Porque la necesidad no nace de la oferta, nace de la ausencia bien calculada. Y si Maquiavelo hubiera vivido en la era de las stories y las aplicaciones de citas, lo habría entendido perfectamente. En el juego de la atención gana quien domina el arte del enigma. Pero este enigma no nace del azar. Tiene raíces profundas, psicológicas, filosóficas, sociales. Es la respuesta oculta a una ansiedad silenciosa que domina nuestros comportamientos sin que lo percibamos. Y para comprender esto necesitamos excavar más profundo. Necesitamos ir hasta los cimientos invisibles de este juego. Ahí donde todo comienza. Ahí donde el poder se construye o se pierde. Es hora de desenterrar las raíces. Maquiavelo no escribió sobre relaciones amorosas, pero escribió sobre algo mucho más esencial: el poder.
Y el deseo, por más que se disfrace de emoción pura, siempre tiene una estructura de poder detrás. Lo que atrae no es la simple presencia del otro, es la sensación de que ese otro puede escapar. Es la percepción silenciosa, incómoda, adictiva, de que no necesita estar allí. Y por eso mismo el hecho de que esté se convierte en una elección y no en una necesidad. Quien entiende esto comprende el núcleo de la atracción moderna. Quien lo ignora vive intentando ser elegido y se hunde en el olvido. El problema es que hemos sido condicionados a lo opuesto. Desde temprano aprendimos que ser amado es agradar, que ser deseado es hacerse disponible, que conquistar a alguien es estar siempre presente, demostrar todo, probar todo el tiempo que se está interesado. Pero Maquiavelo ya habría previsto el colapso de esa lógica. Él decía, es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. Claro, en el contexto político esto se refería a la obediencia, pero en el campo relacional este mismo principio se traduce de otra forma. Es mejor ser respetado que suplicar por ser amado. Y el respeto en el juego emocional no nace del exceso de presencia, sino de la percepción de valor. ¿Ya te has dado cuenta de cómo la mente humana reacciona a lo que es escaso? Un mensaje no respondido genera más impacto que 10 mensajes enviados. Una presencia dosificada es recordada con más fuerza que una presencia constante. Una ausencia estratégica activa más pensamientos, más imaginación, más deseo que la insistencia más dulce. Maquiavelo sabía, el poder no está en estar, está en ser sentido incluso cuando uno se va. Y es aquí donde llegamos a la raíz invisible del problema. En lugar de entender el juego como construcción de influencia, las personas se colocan en posición de servidumbre emocional. Cambian su dignidad por aprobación, cambian su silencio por mensajes en exceso, cambian su claridad por ansiedad disfrazada de afecto. Y cuando esto sucede, un ciclo silencioso se inicia. Cuanto más alguien intenta agradar, más pierde poder. Cuanto más se ofrece, más se desvaloriza. No porque la otra persona sea cruel, sino porque el ser humano funciona así. Solo valoramos aquello que sentimos que nos pueden quitar. Maquiavelo enseñaba que un líder inteligente nunca se entrega por completo, dosifica, calcula, permite ser visto pero no descifrado, muestra fuerza pero oculta sus debilidades. Y lo más importante, controla su imagen, crea percepción. ¿Y qué es la seducción sino eso? El arte de controlar la percepción que el otro tiene de ti. El error más común en las relaciones es actuar con el corazón, cuando se debería actuar con estrategia. No se trata de manipular, se trata de entender la naturaleza humana y posicionarse con inteligencia. Puede ser verdadero, intenso, leal, profundo y aún así ser olvidado, porque la intensidad sin timing se convierte en carencia y la entrega sin escasez se convierte en peso. La mujer moderna, rodeada de ofertas de afecto, ya desarrolló un instinto para reconocer a los que están emocionalmente en venta. E incluso sin darse cuenta, ella prueba, observa, siente cuando alguien quiere ser elegido a cualquier costo, y eso anula el valor. Maquiavelo diría que ese es el error de los débiles, poner el propio destino en manos de quien no lo necesita. El deseo es político, implica poder, percepción, dominio sutil. No es el más amable quien gana, es el más enigmático. No es el más presente quien marca, es el que hace de la ausencia una invitación, no un castigo. Mira, la ausencia no es silencio vacío. La ausencia bien posicionada es una afirmación de valor. Es como decir, no necesito estar aquí todo el tiempo para ser recordado. Esto, Maquiavelo lo llamaría poder simbólico. El tipo de influencia que no depende de la fuerza, sino de la capacidad de permanecer en la mente ajena, incluso sin presencia física. Y este es el punto central. El problema oculto de la mayoría de las relaciones radica en la entrega sin control, en la búsqueda de aceptación como señal de valor, en la incapacidad de entender que en juegos emocionales menos es más, porque el más mensajes, más elogios, más disponibilidad, rara vez crea vínculo, crea saturación, y donde hay exceso no hay espacio para el deseo. Deseo necesita aire, de pausa, de espacio para que la mente imagine, dude, extrañe. Esta es la ingeniería de la fascinación. Esta es la psicología detrás del poder de quien sabe desaparecer en el momento justo. Maquiavelo hablaba de príncipes, de gobernantes, de estrategias de Estado, pero lo que él llamaba mantener el control de la narrativa es exactamente lo que falta en quien vive intentando ser amado. La capacidad de mantener el misterio, incluso dentro de la presencia. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de correr detrás. Dejas de intentar convencer, dejas de explicar demasiado
y empiezas a dominar sin necesidad de levantar la voz, porque no es gritando que se es oído, es desapareciendo en el momento justo que se hace eco. Entonces, ahora mira tu propia historia. ¿Cuántas veces fuiste olvidado por ofrecerte demasiado? ¿Cuántas veces fuiste confundido con los demás por volverte común? ¿Cuántas veces pensaste que la presencia era prueba de amor, cuando en realidad era solo el fin del misterio? Maquiavelo no escribiría un manual de conquista, pero entendería perfectamente el valor de ser recordado, sin tener que mostrarse todo el tiempo. Y esto es lo que necesitas aprender. El juego no se trata de agradar, se trata de marcar. No se trata de ser querido, se trata de ser respetado. No se trata de ser elegido, se trata de ser imposible de olvidar. Pero si esto ya te parece perturbador, espera a ver lo que esta dinámica está haciendo, en silencio, con relaciones enteras, con la forma en que nos conectamos, con la manera en que construimos o destruimos nuestra autoestima. Ha llegado el momento de ver las consecuencias invisibles, y no saldrás ileso. Crees que estás siendo amable, atento, presente. Crees que cuanto más demuestras interés, más serás valorado. Pero algo extraño sucede. Cuanto más das, menos recibes. Cuanto más insistes, más se aleja el otro. Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? La respuesta es incómoda pero liberadora. Confundiste entrega con influencia. Y en ese error perdiste el control de la narrativa. Te volviste predecible. Cambiaste tu misterio por ansiedad disfrazada de afecto. Tu presencia, antes llena de potencial, se volvió un telón de fondo, invisible. Y nadie desea lo que se ha vuelto predecible. Esta es la primera consecuencia invisible. La pérdida de valor no ocurre de repente. Es un desgaste lento, silencioso, casi imperceptible. No percibes el momento exacto en que dejaste de ser visto como alguien deseable, porque esto no se comunica con palabras, sino con percepciones. Y Maquiavelo ya enseñaba: los hombres juzgan más por los ojos que por los sentimientos, pues todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. Es decir, no importa lo que sientes, importa lo que proyectas. Si proyectas carencia, incluso disfrazada de atención, serás percibido como débil. Si proyectas disponibilidad infinita, serás tratado como un recurso. Si te entregas sin control, serás usado y olvidado. Es cruel, pero es real. Segunda consecuencia, el impacto en tu autoestima. Cuanto más inviertes en alguien que no responde con la misma intensidad, más se debilita tu identidad. Empiezas a internalizar el silencio del otro como medida de tu valor. Empiezas a pensar que no eres suficiente, que necesitas hacer más, mostrar más, ser más. Y así se inicia un ciclo de desvalorización emocional autoinducido. Te vuelves esclavo de un sistema relacional en el que necesitas merecer atención. Pero la atención verdadera nunca se suplica, se atrae. Y lo que atrae, como Maquiavelo sabía, es el aura de poder, no de servidumbre. Tercera consecuencia, la creación de un patrón invisible que contamina todos tus vínculos. Cuando te acostumbras a ofrecerte demasiado, a ser excesivamente presente, a llenar todos los vacíos con palabras, mensajes, promesas, entrenas al otro a verte como garantizado. Y lo garantizado no se valora, se espera. Piensa bien, ¿cuántas veces has respondido al instante? ¿Te has explicado cuando no era necesario? ¿Te has justificado por un silencio de pocas horas? ¿Has compensado la ausencia del otro con tu presencia doblada? No estabas amando, estabas intentando evitar ser olvidado, pero el miedo a ser olvidado te convierte exactamente en eso, olvidable. Cuarta consecuencia, la inversión de poder en las relaciones. Maquiavelo decía que el príncipe sabio debe aprender a no ser siempre bueno. ¿Qué quería decir con esto? Que la bondad, cuando se aplica de forma automática e incondicional, se convierte en debilidad. Lo mismo ocurre con el amor. Amar sin criterio, entregarse sin selectividad, invertir sin reciprocidad. Todo esto suena noble, pero es la antítesis del poder. Y el verdadero deseo femenino, como ya exploramos, es selectivo. La mujer moderna puede escuchar 1000 elogios, pero recordará a aquel que no se arrodilló. Olvidará a los que intentaron impresionar, pero pensará 2 veces en aquel que tuvo la valentía de no intentarlo. Este es el Einosetting, desequilibrio silencioso. Cuanto más buscas la cercanía, más el otro percibe que tiene el control. Y cuando alguien siente que tiene todo el control, pierde el interés. La ausencia, cuando se aplica bien, restaura ese equilibrio. Quinta consecuencia, el vaciamiento de tu presencia. Sí, dar demasiado mata el misterio, pero peor que eso, mata la memoria, porque cuando siempre estás ahí, tu presencia se vuelve neutra.
No generas contraste, no provocas silencio, no creas espacio para que la mente del otro te imagine, te interprete, dude de ti. Y es exactamente en esa duda donde reside la fascinación. Maquiavelo no hablaba de amor, pero lo habría entendido a la perfección. Es la duda la que sostiene el poder. Cuando el otro sabe exactamente dónde estás, qué sientes, qué harás, no hay riesgo. Y sin riesgo no hay tensión. Y sin tensión no hay deseo. Necesitas desaparecer a veces para que tu presencia vuelva a tener impacto. Sexta consecuencia: el surgimiento de la dependencia emocional disfrazada. Crees que estás actuando por amor, pero en el fondo estás reaccionando al miedo. Miedo a no ser recordado, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegido. Y esto hace que transformes al otro en juez de tu identidad. Entregas tu valor en manos de alguien que quizás ni siquiera sabe lo que busca, o que ya decidió silenciosamente que era simplemente uno más. Pero Maquiavelo advertía: quien quiera ser siempre bueno, acabará arruinado entre tantos que no lo son. En el push-push, campo del deseo, quien quiera estar siempre presente, acabará ignorado entre tantos que también lo están. Ahora piensa en tu pasado. ¿Cuántas veces saliste de una relación sintiéndote pequeño, vacío, irrelevante? ¿Cuántas veces diste todo y aún así perdiste? ¿Cuántas veces pensaste que amar era mostrarse cuando en realidad era saber ocupar el espacio con inteligencia? El problema no está en que sientas demasiado, está en que no sabes dónde parar. Y Maquiavelo, maestro de la pausa, maestro de la retirada estratégica, diría: la ausencia no es debilidad, es táctica. Saber retirarse en el momento justo es un arte. Hace que el otro perciba tu peso, hace que el silencio trabaje por ti, hace que tu ausencia se vuelva más notable que la presencia de los demás. Estás perdiendo valor porque estás intentando comprar atención, pero lo que es realmente valioso nunca se vende, se sugiere, se provoca, se deja escapar. Ha llegado el momento de dejar de intentar ser querido y empezar a ser recordado. Pero para eso necesitas romper este ciclo. En la próxima sección entraremos en la rebelión. No una revuelta contra el otro, sino contra tu antigua forma de posicionarte. Aprenderás a salir del papel de siervo emocional. Volverás a aprender el poder de la ausencia y comenzarás finalmente a dominar el juego. Ahora, te levantas y eliges el nuevo camino. Hasta aquí seguiste el guión que te enseñaron: ser bueno, ser presente, ser transparente, estar siempre disponible. Creíste que el amor era prueba, constancia, donación, pero ¿qué recibiste a cambio? Silencio, indiferencia, olvido. Y ahora te encuentras ante una bifurcación interna: seguir intentando ser elegido o asumir finalmente el propio valor y volverte inolvidable. Si has llegado hasta aquí, algo ya ha cambiado, porque solo quien empieza a ver el juego detrás de la superficie tiene la oportunidad de ganarlo. Pero ganar no es convencer al otro de quedarse. Ganar es no necesitar más eso. Maquiavelo no era sentimental, era estratégico. Y esto es lo que necesitas aprender ahora. El amor también puede y debe jugarse con estrategia. No estamos hablando de manipular, fingir o engañar. Estamos hablando de no sacrificarse más en el altar de la ansiedad ajena, de dejar de transformar al otro en tu juez, de reasumir el control de tu imagen, de tu presencia, de tu energía. La primera rebelión es interna. No necesitas ser amado todo el tiempo. Necesitas ser recordado de la forma correcta. Y para eso, necesitas aprender el arte de la escasez, el oro psicológico de los tiempos modernos. Reglas de la rebelión. Nunca estés totalmente disponible. La accesibilidad total destruye el misterio. Maquiavelo diría: el príncipe prudente evita ser fácilmente accesible. No necesitas responder todo al instante. No necesitas estar siempre listo para agradar. No necesitas ser el primero en iniciar una conversación. Cuando te vuelves predecible, te conviertes en un telón de fondo. El valor proviene de lo que es escaso. Tu tiempo es precioso, tu atención es valiosa, tu presencia tiene un costo. Sé selectivo. Selecciona con quién, cuándo y cómo te involucras. No para castigar, sino para proteger tu energía. Desaparece con propósito. La ausencia estratégica no es una huida, es una herramienta. Dice sin palabras: no necesito forzar mi presencia para existir en tu mente. Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder se manifiesta no solo en la acción, sino en la retirada. El príncipe inteligente se aleja para que su valor sea sentido. Debes hacer lo mismo. Retírate en el apogeo.
Vete cuando el otro aún tiene curiosidad. Aléjate cuando tu presencia aún causa efecto. Y observa. Es en ese silencio donde el deseo comienza a trabajar por ti. Valora tu ambigüedad. No te expliques demasiado. No te reveles por completo. No entregues el mapa de tu alma en 3 días. La fascinación nace de la duda, y la duda es la semilla del deseo. Maquiavelo diría que todo gobernante debe mantener una imagen calculada de quién es. Tú también. Esto no es falsedad, es refinamiento. Muestra partes de ti, sugiere el resto. La imaginación del otro siempre crea versiones más poderosas que cualquier confesión completa. Piensa como alguien que ya ha ganado. Cuando actúas como quien aún necesita conquistar algo, transmites carencia. Pero cuando actúas como quien tiene opciones, como quien elige, y no como quien suplica ser elegido, toda la dinámica cambia. El poder no es agresividad, es convicción silenciosa. Es no. Inmutarse ante el silencio ajeno. Es saber que si estás ahí, es porque elegiste, y no porque lo necesitas. Maquiavelo hablaba de simular seguridad incluso ante el caos. Puedes estar enamorado, sí, pero tu postura es inquebrantable. Tu eje no se rompe. Crea rituales de presencia. Si vas a estar, que sea con impacto. Nada de mensajes genéricos o interacciones sin alma. La presencia se vuelve poderosa cuando lleva intencionalidad. Hablas poco, pero cuando hablas, tocas. Apareces poco, pero cuando apareces, desarmas. Maquiavelo sabía, un líder no necesita estar siempre visible. Necesita ser sentido en cada acto. Haz de lo poco algo memorable. No negocies tu valor. Quien mendiga atención le está diciendo al mundo que no se basta a sí mismo. Y quien no se basta, se pierde. No debes aceptar migajas emocionales. No debes negociar tu dignidad a cambio de respuestas. No debes encajar en conversaciones frías solo para no desaparecer del radar de alguien. Maquiavelo decía, un príncipe sabio nunca depende de la buena voluntad de los demás. Ya seas hombre o mujer, sé tu propio territorio. Quien quiera entrar, que demuestre merecimiento. No por ego, sino por principio. Nunca reacciones al desinterés. El error más fatal es compensar el frío del otro con exceso de calor. Es confundir distancia con invitación. Es pensar que insistir genera cercanía. No, eso solo desequilibra el juego. Si alguien demuestra desinterés, te recoges. No como castigo, sino como un espejo. Maquiavelo enseñaba, el poder está en la anticipación. Quien aprende a leer las señales antes de suplicar confirmación, gana. No esperas a ser descartado para reaccionar. Percibes que el aire cambia y cambias primero. Esta es la verdadera rebelión. Dejar de querer ser deseado y empezar a volverse deseable. La diferencia parece sutil, pero es brutal. El primero intenta conquistar al otro. El segundo trabaja en sí mismo hasta que el otro se pregunta cómo llegó hasta ahí. Ya no correrás. Te convertirás en el punto fijo en un mundo de gente perdida. Ahora, piensa bien. ¿Cuántas veces dejaste que tu energía fuera drenada por relaciones que ni siquiera merecían tu silencio? ¿Cuántas veces buscaste cerrar el ciclo cuando en realidad deberías haberte ido antes de la caída? ¿Cuántas veces fuiste predecible cuando podrías haber sido inolvidable? Hoy ya no necesitas repetir esto. Hoy entiendes que amar no es desmoronarse, es permanecer entero. Y eso lo cambia todo. En la próxima y última parte, descubrirás la verdad final, la realización más poderosa, aquella que no solo transforma tu forma de amar, sino que redefine tu forma de existir. Prepárate, el juego no termina aquí, comienza ahora. Pasaste la vida intentando ser elegido, intentando ser suficiente, intentando encajar en historias que nunca fueron tuyas. Creíste que la presencia era sinónimo de amor, que la insistencia era romanticismo, que mostrarte por completo era prueba de valor. Pero ahora, algo dentro de ti ha cambiado, porque comprendiste lo que Maquiavelo susurraba detrás de cada línea. El poder no está en agradar, está en ser recordado, y ser recordado exige más silencio que palabras, más distancia que presencia, más claridad interna que promesas externas. La verdad final es esta: no necesitas ser amado, necesitas ser íntegro. El amor que suplica pierde fuerza, el deseo que se entrega por completo se agota, el alma que se moldea para encajar en el otro se rompe por dentro. Y cuando eso sucede, no estás siendo amado, estás siendo usado, como un espejo que refleja la carencia del otro, pero que ya no te refleja a ti. Tu rebelión fue el primer paso.
Pero tu verdadera liberación comienza cuando entiendes algo que nadie te contó. Ya no necesitas correr detrás de nadie, porque quien corre abdica del trono, y naciste para reinar, en silencio, con postura, con presencia estratégica. La presencia no es estar todo el tiempo, es saber cuándo estar y cuándo desaparecer. Es saber que tu valor no viene de la frecuencia, sino de la intensidad. Y la intensidad no es ruido, es dirección. Te vuelves inolvidable no por el exceso, sino por la precisión. Es la palabra en el momento exacto, la mirada que no necesita repetirse, la ausencia que deja el sabor de ¿por qué terminó tan pronto? Esto es poder simbólico, esto es magnetismo emocional, esto es lo que Maquiavelo llamaría dominio silencioso, cuando tu imagen sigue operando en la mente del otro, incluso sin que estés allí. Aprendiste que en el amor moderno los cuerpos son accesibles, pero las almas son escasas. Todo el mundo se entrega, pero nadie se deja descubrir de verdad. Todo el mundo habla, pero nadie comunica silencio. Y por eso el verdadero poder está en no necesitar explicar quién eres. Está en saber que tu ausencia, cuando se coloca con propósito, dice más que cualquier declaración apasionada. No necesitas ser descifrado, necesitas ser sentido. Y para ser sentido, necesitas dejar de intentar probar, de intentar convencer, de intentar ocupar el lugar del otro. La verdad final es esta: quien tiene claridad sobre su propio valor, nunca suplica por reconocimiento. No estás en disputa, no estás compitiendo con otros, no estás intentando ganar una carrera emocional, porque lo que es tuyo, viene, y lo que viene sin esfuerzo permanece con reverencia. Maquiavelo escribiría esto en otro idioma, con otros símbolos, pero la esencia sería la misma. No conquistes por el exceso, conquista por la ausencia que pesa. Y si alguien no siente el peso de tu ausencia, esa persona nunca fue digna de tu presencia. Ahora, mira hacia adentro. ¿Cuántas veces te perdiste intentando encajar en amores pequeños? ¿Cuántas veces silenciaste tu dignidad solo para seguir en la vida de alguien? ¿Cuántas veces te colocaste en posición de siervo, cuando en realidad eras rey? Ha llegado el momento de romper esto, no con ira, sino con conciencia. No necesitas promesas, no necesitas validación, no necesitas ser deseado por todos. Necesitas convertirte en el tipo de persona que cuando se va deja un eco, que cuando calla deja un enigma, que cuando desaparece no se va de la cabeza de quien intentó descifrarte. Este es tu nuevo lugar, no al frente corriendo, no atrás suplicando, sino en el centro, firme, inquebrantable, silencioso y al mismo tiempo presente en la ausencia. Ya no te explicas, ya no te ofreces, ya no te adaptas a lugares donde necesitas disminuirte. Te conviertes en el enigma, y el enigma no se resuelve, se respeta, se contempla, se desea, porque no se entrega fácilmente. Esta es la revolución final, no cambiar para que el otro te quiera, sino cambiar para que nunca más necesites ser elegido. Tú ya te elegiste a ti mismo, y quien no ve tu valor no está ciego, está en otro nivel de conciencia, en un nivel donde ya no necesitas descender. Ahora vives por otros códigos, te mueves con otra energía, no te humillas por una respuesta, no necesitas que te busquen, porque tu ausencia ya está haciendo el trabajo. Y cuando entiendes esto, algo mágico sucede. Dejas de sentir miedo, miedo a perder, miedo a ser olvidado, miedo a no ser suficiente, porque ahora comprendes. Ser inolvidable no se trata de un impacto inmediato, se trata de dejar una cicatriz donde todos los demás pasaron como una brisa. No eres un vendaval, eres un eclipse, raro, silencioso e imposible de ignorar. Y si has llegado hasta aquí, solo queda una pregunta. ¿Todavía vas a, correr detrás o vas a empezar a dejar rastros? Porque al final, como Maquiavelo sabía, no gana el más amable, gana el más indispensable. Y el indispensable no necesita decir nada. Su ausencia ya lo dice todo. Si este mensaje te ha conmovido, suscríbete ahora. Aquí no encuentras consejos genéricos, encuentras verdades que duelen pero liberan. Comenta, ¿todavía quieres ser amado o ya entendiste que necesitas ser inolvidable?